Continuando con el tutorial de cómo configurar la plantilla de plano de taller, estamos acá queriendo abrir un documento que se llama Bushing-Log, que es un archivo que ya tenemos previamente dibujado. Este es un documento que fue hecho en la plantilla Model Plane milímetros, que viene por defecto en las plantillas del programa. Eso quiere decir que no tenía ninguna configuración, sino que venía con los valores de fábrica desde el momento que se instala el programa. Por lo tanto, si queremos crear acá un plano utilizando la aplicación Drafting, utilizando la plantilla que habíamos hecho en la ocasión anterior, aunque bueno, no está de más decirles que tuve un problema con la instalación del programa y tuve que formatear, entonces esta es otra plantilla que tuve que generar, no es la que estábamos haciendo en el tutorial anterior, pero bueno, sirve de referencia. La idea es mostrarles cómo va funcionando la plantilla, que es el objetivo de esta vez. Vemos como en la creación de vistas el puntero está arrastrando una vista que generalmente es la vista top, así viene por defecto la creación de vistas. Entonces trae un recuadro, ese recuadro que se ve gris alrededor. Vamos a pinchar acá y veamos cómo también nos está haciendo una línea de centro color negro. Si arrastramos acá, damos un clic, podemos notar también, aparte del recuadro y de la línea de centro negra, no se visualiza lo que es la parte interna, es decir, las partes hidden, las partes ocultas de nuestro dibujo. Para ello entonces necesitamos modificar la plantilla de la cual fue creado el documento. En este caso quizás vamos a omitir cambiar la plantilla de este documento, sino que vamos a editar la plantilla que está instalada automáticamente, es decir, la plantilla que vamos a estar utilizando una, otra y otra vez para generar nuestros dibujos. Vamos a proceder a cerrarlo y nos vamos a ir hasta la instalación del documento. En este caso es esta la plantilla, este Model Plane. Entonces, si abrimos este documento, yo lo hice nada más arrastrándolo hacia acá, vemos que está en modo solo lectura porque el directorio donde se instaló el programa está protegido. Entonces, pero podemos hacer los cambios, luego guardarlo en otro directorio y luego pegarlo allí. Lo que haremos en este caso es irnos al menú e irnos a las preferencias. Y en las preferencias nos vamos a ir a la parte que dice Drafting. Recuerden que estamos cambiando las preferencias de Drafting dentro de nuestra plantilla de modelado, ¿verdad? Entonces vemos acá esta parte que dice Vista, aparece este cuadro donde dice Border. Este es la sección que permite que aparezca ese cuadro alrededor de las vistas. Basta con quitarle el cheque y vamos a aplicar para guardar este cambio. Vean que nos dice el objeto está en modo lectura, el objeto que está modificando está en solo lectura. Entonces eso es lo que les comenté hace rato. Le vamos a dar OK y vamos a ir cambiando los demás datos. Por ejemplo, en la creación de las vistas, los ángulos, queremos que el separador sea un periodo. Las líneas visibles, que son prácticamente el border, la vista en sí, la vamos a dejar en color negro y la vamos a dejar un poco más delgado, lo vamos a dejar a .35. Las líneas ocultas, esta es la parte que les mencioné donde no nos está mostrando las partes ocultas, es decir, en el caso o el ejemplo que tenemos, el agujero no se podía apreciar en la vista lateral. Entonces, para ello tendremos que decirle en la sección esta, ponerle que sea visible, pero con un tipo de línea dashed, más delgada y con el color de nuestra preferencia. Vamos a ir cambiando de manera rápida estas cuestiones.
Cuando tengan alguna duda, ustedes háganla en los comentarios del video, porque estas son cosas que nos la vamos a saltar. Hay muchas cosas que se pueden ir viendo poco a poco. Si nos detenemos a explicarlo todo, haríamos los videos muy largos. Yo creo que ustedes se aburren con ver un video demasiado extensivo. Bien, proyectada. Las secciones, la etiqueta de las secciones, los detalles que vamos a hacer de los modelos, flat pattern, que esto aplica para diseños de sheet metal, las líneas de sección, vamos a ir cambiando estos valores, que estos son los valores de las cabezas de flecha, las medidas de las cabezas de flecha, las líneas de flecha, las líneas de flecha, la longitud que tenga por ejemplo 12, aquí que tenga 8, aquí podemos ponerle 4, y la etiqueta, como nos va a aparecer, la línea de corte, de quiebre, para cuando tenemos una pieza muy larga, el dimensionamiento, vamos a usar punto. Aquí vamos a detener un poco en esta parte. Esta es la parte donde tenemos los textos de nuestras cotas. Appended text es prácticamente son los textos que van siendo agregados, ya sea en la parte de atrás, en la parte de enfrente, arriba o abajo de nuestra anotación de la cota. Es decir, el ejemplo podría ser, tenemos una medida tirada de punto a punto en donde estamos representando un diámetro, entonces un appended text podría ser el símbolo de diámetro, ¿verdad? Entonces para ello podemos elegir el color que queramos y el texto que queramos. Esta parte donde dice scope, apply to entire dimension, esto es para que el valor que le pongamos aquí aplique a todas las demás cotas, es decir, a los textos de dimensiones, a los textos de tolerancia. Entonces se los vamos a desactivar para cambiarlos individualmente. Appended text, dimension text va a tener 2.5 y los textos de tolerancias van a ser más pequeños. Recuerden que una tolerancia, cuando le ponemos más 0.05 menos 0.02, son valores más pequeños que deben de ir a la par de la cota. Entonces si los dejamos del mismo tamaño se verían grandes y bien desproporcionados. Entonces la detalle es hacerlos parejos. Bien, aquí llegamos a la parte de anotaciones, G, D y T, dimensionamiento de tolerancia y geométrico, ¿verdad? Dimensionamiento geométrico y tolerancia, mejor dicho. Aquí vamos a ponerle el color que queremos que sean los símbolos y el ancho de línea que aparezca. Los balloons, que son pequeños balones o burbujas prácticamente, que nos aparecen cuando tenemos ensambles. Tenemos un auto balloon dentro del sistema cuando vamos a hacer un drafting, que él le coloca automáticamente un globo a cada pieza. Entonces luego podemos insertar una tabla y ahí nos pone el ítem 1 es la pieza, por ejemplo la base, el ítem 2 es el puente. Entonces para eso sirve esta parte, y personalizamos su color así como también su ancho. Los símbolos de acabado de superficies también podemos ponerlos en un ancho menor. Los símbolos de soldadura, los símbolos de punto de objetivo, los símbolos de intersección, estamos viendo los colores
Esto es importante, esto se refiere a los puntos que prácticamente cuando tenemos un radio y queremos, por ejemplo, anotar cuál es la dimensión aparente o la dimensión de intersección invisible que existe, para poder acotar. En el caso de un taller que no tengan CNC, por ejemplo, podríamos ponerle la dimensión que hay en el inicio de un diámetro, que en esa arista lleva un radio, ¿verdad? Las áreas de llenado y crosshatch, esto es el tipo de hachurado o el tipo de sombreado que va a aparecer cuando hagamos las secciones. Prácticamente aquí elegimos el color que deseemos y el tipo de hachurado que queremos que aparezca de forma automática. Esto también se puede cambiar al momento de generar la vista, ¿verdad? Después de tener la vista, podemos editar individualmente el símbolo. Las líneas de centro. Acá las líneas de centro podemos cambiarlas a un color de nuestra preferencia y podemos ponerle también un ancho de nuestra preferencia. Los demás son cosas un poco más menos importantes en el caso de las cosas que hacemos estándar, ¿verdad? Si alguno en algún momento va teniendo alguna duda de qué es todo lo demás, vuelvo y repito, allí está y queda abierto para los comentarios y las preguntas que quieran hacer, que con gusto se les irá respondiendo. Bien, veamos cómo desplegar el border. Tenemos unas líneas muy gruesas, entonces no se verían demasiado grueso el borde, entonces se vería muy cargado. Bien, title blog, cómo va a aparecer, lettering, este es el lettering general, vamos a dejar a 2.5 y todo esto ya lo cambiamos. Bien, damos a aplicar y entonces damos a aceptar. Ahora tendríamos que darle guardar. En este caso le vamos a dar guardar como, porque tenemos un documento de solamente lectura. Le vamos a dar guardar como. Vamos a elegir una partición diferente, no vamos a elegir el de escritorio porque también es una dirección bloqueada para NX. Lo vamos a guardar en una partición, en este caso lo vamos a guardar en la partición de backup con el mismo nombre y lo vamos a cerrar. Vamos a buscar la ruta donde guardamos y lo vamos a copiar. Yo les recomiendo que esta plantilla que ha sido editada la vayan guardando como backup, la dejen en una carpeta donde ustedes sepan dónde está. Esto es porque cuando por cualquier razón de la vida se les llena de virus su máquina, tendrían que formatear el disco duro donde tienen el sistema operativo donde está NX, y si por cualquier razón se les olvida copiar las plantillas, pierden todo. Lo mejor es tener sus plantillas, las que utilizan a diario, para no perder información, para no volver a hacer esto de la configuración cada vez que van a formatear la máquina, ¿verdad? Es obvio. Entonces vamos a pegarla dentro de la carpeta de plantillas. Nos va a pedir que necesitamos permiso de administrador y ahí tenemos. Vimos hace un momento que este fue creado con la plantilla por defecto, este documento, en donde aquí no tenemos las configuraciones. Entonces, para no hacer paso a paso lo que acabamos de hacer, tendríamos que crear un archivo nuevo basado en la plantilla que acabamos de editar, que es la model en milímetros, y aquí tendríamos que importar la parte. Vamos a elegir este documento, aquí está. Bien, vamos a darle a abrir, que nos pongan el sistema absoluto y aquí cancelamos. Veamos que tenemos dos sistemas de coordenadas, entonces borramos uno de ellos. Este lo vamos a guardar
en el mismo directorio como un bushing log número 2. Vamos a darle a aceptar. Que a este documento ya podemos irnos a aplicación, a dibujo, elegir la plantilla y nos va a aparecer ya sin el recuadro. Entonces damos clic, arrastramos y vean cómo nos aparece las líneas de centro color verde. Poco se aprecia por el color, y tenemos ya lo que son las líneas ocultas, ya aparecen mostradas. Incluso si pudiéramos arrastrar esto un poco y le creamos una vista de sección directamente desde el centro y arrastramos hacia abajo. Entonces veamos, recuerden los colores que le pusimos al crosshatch. Aquí está en color rojo, ese fue el que le definimos. Y podemos, mencioné que también podemos editar esto, porque el que está por defecto es el de iron, el de hierro. Entonces podemos darle un doble clic al crosshatch y aquí podemos cambiar a, por ejemplo, acero, y podemos ponerle un acercamiento o una separación de líneas más cercana, y allí ahí podemos ir procediendo a crear anotaciones. Podemos ir anotando ya nuestra pieza. Vean cómo van apareciendo las cotas. Entonces estas son unas cosas de las que no editamos en el dibujo. Por ejemplo, el ancho de la flecha, pues en caso particular no me gusta porque se ve muy ancha. Esta sección se ve muy ancha y no tenemos separación. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Lo podemos editar una de ellas, y para dirigirnos a la sección donde se cambian estos elementos, para luego editar la plantilla nuevamente, para que las cotas que creemos en nuevos documentos ya nos aparezcan con estos cambios. Para ello le damos un clic derecho y nos vamos a Settings, Configuraciones, y nos vamos donde dice líneas y flechas. Vamos a ampliar un poquito esto y veamos que tenemos 30 grados y 3.5. podemos darle 2.5 para que las flechas, observen cómo automáticamente se han hecho más pequeñas. Entonces esa es sí es una cota, es una flecha, una cabeza de flecha más regular. Tenemos lo que son las líneas de flecha, que son estas. Tenemos las líneas de extensión, que son estas que sobresalen. Entonces el overhang, que podemos ponerle un valor más pequeño. Miren cómo se redujo. Podríamos quizás hacerlo a 1.5. Y tenemos un gap de 0 aquí, 1.5. Le ponemos 1.5 y ya se nos separa. Entonces, ojo, ¿verdad? Tomen nota de qué es lo que han editado en el caso de extension line, el overhang y el gap. Esos son los valores que han cambiado. De hecho, las cotas están muy gruesas. El ancho estaba muy grueso, entonces ahí está. Esto deberían de hacerlo para editar su plantilla, editar la plantilla de nuevo. Es decir, vuelven a abrir el archivo model plane, que es este de acá, que es con el que trabajan normalmente, y editar esos valores. Ojo, no olviden mantener siempre una copia de seguridad para futuros cambios que tengan dentro de su sistema operativo. Ya solo lo vuelven a copiar y siguen trabajando de manera normal. Aquí solo estoy cambiando virtualmente las cotas, pero las plantillas deben de cambiarse desde el inicio para que no tengan que estar haciendo este tipo de ediciones de manera manual. Así se van a ahorrar mucho tiempo en trabajo y van a ser más efectivos en sus diseños. Entonces nos vemos a la próxima. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y vamos a seguir trabajando en más tutoriales de otros tipos y de otros programas también. Nos vemos a la próxima.